Podcastinando, el aforismo del podcastinante que no quiere procrastinar. Aforismo número 13 de la segunda temporada, introspección. No importa que tan arduo sea tu trabajo, siempre que sea noble y enaltecedor para el ser humano y el medio ambiente. La timidez de Carlos no le permitía entablar conversaciones largas y tendidas. Cuando consiguió su primer trabajo, no muy lejos de allí, justo a unas 8 cuadras, él lo recuerda claramente porque cuando el gerente le preguntó para saber si le pagaba subsidio de transporte o no, ya que si vivía más de 15 cuadras tenía derecho a él, pero él se limitó a contestarle ingenuamente: no, si mi casa puede verse desde aquí. Entonces el administrador, consciente de que debía estar seguro de que no era obligatoria la paga del subsidio de transporte que exigía el gobierno a todo empleado que viviera a más de 15 cuadras de su sitio de trabajo, le pidió que le mostrara desde la ventana. No se veía porque la escondían otras casas, pero él le explicó claramente que quedaba detrás de una de esas que sí se veían. Muéstremela, dijo él, y fueron caminando en tiempo de trabajo hasta la casa que recién acababa de ocupar sin entrar en ella. Eran exactamente 7 cuadras de distancia entre el trabajo y la casa. Cuando pudo haber dicho que vivía en Manrique, sin mentir, pues en las 7 cuadras de recorrido se hacía el traslado de un barrio a otro. Así de ingenuo era. Esta vez allí las cosas cambiaron, pues dejó de depender de su hermano mayor, que, cuando lo trajo, vivía en la estación de policía de Manrique Oriental, y como no podía ubicarlo rápidamente en una vivienda, lo acomodó en la misma estación en uno de los camarotes dispuestos para los agentes que residían en la estación. Era muy estresante porque le aclaró que no lo podía ver el comandante y podían pasarle una sanción por entrar personal ajeno al cuerpo de la institución. Recuerda que una vez un policía que se disponía a acostarse encontró su camarote ocupado. Entonces lo tocó y preguntó a los demás que quién era este que estaba acomodado en su camarote. Uno de sus compañeros le dijo que no molestara al paciente, que era un hermano de un policía que no había encontrado todavía dónde dormir y se acomodó en otra cama sin preocupar a nadie. Sufrió mucho las consecuencias de vivir arrimado del todo por el todo. Su hermano era el que se encargaba de pagar todo lo concerniente al sostenimiento del muchacho, porque eso era, apenas cuando arribó a la ciudad, un muchacho. Su experiencia la traía de la capital como tejedor de máquina plana. Son unas máquinas rectilíneas con muchas agujas y un carro transportador de lana, que es el que finalmente se encarga de repartir la lana entre las agujas, las que, al recibirla, la unen con la que venía anteriormente, más las pesas que se encargan de jalar la tela hacia abajo, van haciendo que se prolongue durante un tiempo interminable, que es lo que dura una jornada interminable frente a una pared sin nada más que mirar. Apenas el cuadro de la foto de un par de niños desmirriados que sonríen ante una cámara que apenas sí mostrará en los próximos 8 días lo que ya no recuerdan que era. Con el tiempo, se dio cuenta de que, sin necesidad de concentrarse, el cuadro mostraba el reflejo de lo que pasaba a sus espaldas, que, al igual que los cuadros que muestran una imagen normal, pero que, al concentrarse y ver fijamente al fondo del mismo, se veía una verdaderamente tridimensional. Y así fue que se enteró de la forma de ver hacia la ventana sin tener que estar girando la cabeza, ya que era una verdadera tortura tener como frente de su trabajo una verde pared pintada de cal. Por eso explicaba que como era una ventana abierta, dejaba entrar luz y permitía que se viera como un espejo a través de la misma todo lo que ocurría o pasaba a través de ella. Don Antonio, el dueño de la fábrica, no era tan viejo, tendría unos 40 años y le gustaba ver cómo el muchacho le rendía en el proceso de producción de la tela.
tanto que le fue tomando confianza y poco a poco le fue haciendo aumentos de manera callada para que los otros empleados no se dieran cuenta y le chistaran por lo mismo. Todo esto porque le llamaba la atención que un joven de apenas 15 años ya estuviera pensando en trabajar y estudiar, que ese era un logro que no había podido conseguir en los 3 hijos que tenía. Entre estos 3 tenía una hija que se manifestaba en el muchacho de una manera particular. Era una niña que estudiaba en 10º de bachillerato en el Instituto de Antioquia. Se veía bonita con su falda verde y su blusa blanca, pero más bonita se veía cuando tenía educación física, pues en ella los colores antioqueños se veían de una manera bastante diferente. Era una falda blanca con franjas verdes en la parte inferior, lo que hacía que se viera hermosa. Su nombre era Blanca, como su uniforme, y transparente era su manera de pensar, ya que no hablaba, o se lo tenían prohibido hablar con él, pues nunca, en el tiempo que se estuvo desempeñando como operario en esa famosa empresa, le dirigió la palabra. Un día que estaban sucediendo cosas con la producción, ya que estaba llegando a la planta determinados con unos rotos en la parte final de la manga, eran buzos de lana que se producían en la fábrica. Hizo una demanda ante Fiscalía para averiguar dónde estaban las manos fantasmas que se encargaban de malograr la prenda, y se vio obligado a sentar a todos los trabajadores a que se leyeran el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces envió a Carlos a la oficina del supervisor para que lo leyera. Él estaba concentrado en la lectura de este Código Sustantivo del Trabajo cuando de repente llegó ella haciendo un estrépito impresionante que le hizo dar un brinco del susto que le pegó. La verdad es que el estrépito se produjo debido a que el piso de la oficina era de madera y por debajo no había más que un espacio vacío, lo que hacía que cualquier paso que se diera produjera mucho ruido. Lo que hizo fue levantar la mano en señal de sorpresa. Ella, como si nada, ni lo miró. Simplemente introdujo el lápiz en la máquina de sacar puntas manual. Con fuerza hizo uso de él y cuando terminó se regresó de la misma manera como había llegado. Se fue dando cuenta poco a poco que estaba interesado en él de la manera más sencilla. Cuando llegaba a trabajar, muchas veces ella ni se había levantado, por lo que salía a chismosear por la ventana en pijama. Era entonces cuando se detallaba, no en el tipo de ropa, sino en los colores de ropa que llevaba. Y lo recuerda claramente porque se preocupaba por combinar los colores, de la misma manera que cualquier ejecutivo se preocupa por su imagen y consulta para no quedar mal ante los demás. Este consultaba. Ese día se había puesto un pantalón gris y una camisa azul oscura. ¿Cuál no sería su sorpresa cuando la vio salir con las mismas tonalidades cubriendo su cuerpo? Se enamoró perdidamente de ella. Era una rubia, de tez clara. Como clara era su voz, como las aguas cristalinas que caen para pasar por debajo de las vías que abruptamente interrumpen su curso, sus ojos verdes, como la falda del Instituto Antioquia donde estudiaba el bachillerato, era un verde que contrastaba con la bandera antioqueña que simbolizaba la región natural más hermosa que presenta el país. Verdes como la naturaleza de sus montañas, verdes como el color del equipo favorito de fútbol, verdes como la esperanza que le cobijaba desde el momento que encontró el trabajo para olvidar los malos momentos que había vivido en esa lejana ciudad que para nada decía que lo extrañaba. Verdes y lejanos como el mar que apenas había oído mencionar en las películas de televisión en blanco y negro que veía en un televisor prestado. Era también de estatura mediana y un cuerpo perfecto para ese pantalón gris y esa blusa azul que contorneaba muy bien su silueta femenina. En suma, era hermosa. Parecía la ninfa de sus sueños. Era como si de repente en ella estuviera el pago de ese amor que no se le había alcanzado a prodigar tiempo atrás. Era el cúmulo de pensamientos no abrigados que se cobijan en imaginaciones perversas, con cosas que no se podían decir, con cosas que, estoy seguro, ni se podían hacer. Eran las distancias las que no permitían que este tipo de cosas se realizaran. Tal vez, si hubiera sido más osado, alguna cosa hubiera logrado, pero no se le podían pedir peras al olmo. Este no sería capaz ni de dirigirle la palabra, y si lo hacía, todo lo suyo le temblaría.
incluido en ello la voz, lo que más delimitaba el ejercicio de realizar el esfuerzo. En consecuencia, que se limitó a vivir así, con su amor platónico, amándola en secreto y seguro de que a ella también le estaba pasando lo mismo. Al darse cuenta su padre del asunto, la mantenía a raya, de modo que nunca pudo lograr con ella conversación alguna. Primero, porque su timidez no se lo permitía, y segundo, porque su padre ya no la dejaba pasar hacia la entrada que era donde estaba ubicada la máquina con su fiel operario y su fiel admirador secreto. Mucho después, supo que su progenitor la había hecho casar con un muchacho que trabajaba en una fábrica textil que le ofrecía muchas garantías para su vida futura, pero que terminó dándole mala vida, pues la maltrataba, y entonces venía a casa con la cara llena de moretones, pero como no tenía quien la protegiera, ya que su madre había muerto de cáncer algunos años atrás, de modo que tuvo que resignarse y vivir condenada al sufrimiento. Eso fue todo lo que supo de ella. Hasta aquí, Podcastinando, el aforismo del podcastinante que no quiere procrastinar.